fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se ve, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se sienta a la mesa de los pobres, que se alegra de alegrar sus corazones y que llora también con sus flores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón de esta guerra, para avivar el pabilo que un día. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no cae en lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas campesinas, como el amor que te llevó A dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Señor, te damos tantas gracias porque tú lo has dado todo, tú diste tu vida para que hoy nosotros podamos estar aquí, Señor, con la certeza de que estamos en relación contigo, con Dios, Señor, con el Espíritu Santo. Te damos toda la honra, toda la gloria, Padre. Gracias por esta hermosa salvación, por esta hermosa eternidad que podemos estar disfrutando desde el día de hoy, compartiendo, teniendo el privilegio de dar las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que está lejos de ti regrese a casa. En el nombre de Jesús seguimos alabándote. Amén. Te invito a que te pongas de pie y cantemos todos juntos, que no hay nada imposible para nuestro Señor. Te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confío. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Te doy gracias, mi Señor, tú has sido fiel
Una vez más, que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Le vamos a pedir a nuestro hermano Gamaliel si puede pasar a este lugar para hacer una oración por el pastor Santiago, por su esposa Raquel. Le vamos a pedir también a nuestros hermanos si pudieran pasar aquí al frente para que oráramos por ustedes. Pues buenos días a todos. Hasta hace un año me hubiera sentido completo estando con mi esposa aquí. Si ella hubiera faltado, hubiera dicho vengo incompleto, me hace falta mi otra mitad. Pero ¿qué creen? Que hoy me falta un tercio, porque dejamos en casa a nuestra bebé, que gracias al Señor tiene ya 2 meses de nacida. Y entonces, bueno, pues si quieren conocer a toda la familia, pues tendríamos que hablar también de ella, ¿verdad? No nada más mi esposa y yo. Pero era muy temprano y hacía mucho frío para traerla, así que la tuvimos que dejar encargada a la nena para no exponerla al clima. Muchas gracias, hermanos, por la invitación, gracias por la oportunidad de servirles trayendo la palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 5. Mientras tanto les digo que les traigo saludos de la iglesia que tengo el privilegio de pastorear, la Iglesia Cristiana Bautista Renovación, la cual nos reunimos, al menos ahorita nos hacen favor de rentarnos una escuela de música allí en la colonia Escandón, más o menos cerca de aquí. Las vías de comunicación para allá son muy rápidas. Y bueno, pues allí tengo ya 14 años sirviendo a nuestro Dios, lo cual ha sido un privilegio. Y entonces reciban saludos de ellos, por supuesto también reciban saludos de un seminario hermano, ¿verdad? Otro seminario que sirve al Señor, donde también tengo el privilegio de servir a nuestro Dios, el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, y su director, el pastor Antonio Ortega. Si tienen allí la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 5, les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra de nuestro Dios. Solamente unos versículos, Génesis capítulo 5, versículo del 18 hasta el versículo 24. Génesis 5 del 18 al 24. Si ya tienen la lectura de la palabra de nuestro Dios, les pido que la hagamos juntos. Dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu palabra, te agradecemos tu Santo Espíritu que nos ilumina el entendimiento para entenderla, para llevarla a la práctica, Señor. Te agradecemos, como lo hemos hecho ya en esta reunión, el que hayas entregado a tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros para llevarnos a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos en esta mañana a meditar en tu Escritura. Que haga aquello que has enviado, Señor, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Tomen su lugar, por favor. Tenemos frente a nosotros el libro del Génesis, el libro de los inicios, el inicio de la historia de la redención, el inicio de la humanidad, el inicio del universo, el inicio del pecado, el inicio, por supuesto, de las promesas de salvación. Es el libro de los inicios. De hecho, eso significa Génesis, inicio. En este libro nosotros encontramos muchas referencias a temas que durante toda la Biblia volveremos a ver. De hecho, todas las doctrinas cardinales de la palabra de Dios se encuentran mencionadas en Génesis de una o de otra forma. Además de este libro, escrito, como nos dice las referencias neotestamentarias, escrito por Moisés, este libro también tuvo un propósito muy particular. Fue dado por Dios a su siervo Moisés poco antes de que entraran a la tierra prometida. Era una manera de Dios de decirles: yo soy el Dios que los va a insertar allí, a una tierra que está ocupada, a una tierra que no está esperando ser invadida y arrebatada y reclamada para ustedes, una tierra por la cual yo voy a pelear por ustedes. Dense cuenta del tamaño de Dios que tienen, que es el creador de los cielos y la tierra, capítulo 1. Y luego el capítulo 2 es una vista ya bajo el microscopio del día sexto de la creación que está relatado en el capítulo número 1. Por supuesto, es un Dios santo que dio sus normas, las cuales el hombre desobedeció en el capítulo 3 y pagó las consecuencias. Pero es un Dios reconciliador también, porque fue Él quien trajo las pieles, teniendo que haber matado animales, se debe inferir allí, para cubrir la desnudez del hombre y de su mujer, o sea, de Adán y Eva. Y además de eso es un Dios justo, puesto que en el capítulo 4 encontramos a Caín, asesino, recibiendo el castigo por haber quitado la vida de su hermano Abel. Y encontramos en el capítulo 4 también el desarrollo de la sociedad y algunas características sociales que persisten hasta nuestros días. El capítulo 4 es un vistazo a la vista de la humanidad entre el Edén y entre la eternidad. Allí está delineado cómo es el hombre en ese solo capítulo. Por supuesto que este libro entonces tenía la intención de animar al pueblo de Israel para la conquista de la tierra prometida, pero sus instrucciones también son pertinentes para nosotros. No solamente en los principios que nosotros encontramos allí, sino aún en los ejemplos en las vidas que nosotros también podemos leer. Por ejemplo, la vida de Enoc. No sé si ustedes disfrutan de leer biografías. A mí me gusta mucho, aunque les confieso algo, no soy muy asiduo de leer biografías. Me gusta, pero leo muy lento. Entonces generalmente tengo que leer lo que tengo que leer para dar clase o para enseñar o para predicar, y quisiera leer más biografías, no siempre tengo la oportunidad, pero algo fascinante de las biografías es que encontramos ánimo. Vemos en estos hombres o mujeres de quienes leemos algunas características que nos gustaría emular o algunos errores que nos gustaría evitar también en nuestra vida. Bueno, pues en esta mañana quiero que consideren a Enoc junto conmigo.
que consideren a Enoc, porque él nos va a mostrar lo que es caminar con Dios. Hace un momento leíamos en Efesios capítulo 5, y andad en amor. Esto de andar, esto de caminar en la palabra de nuestro Dios, generalmente es una forma de referirse, una forma metafórica de referirse a la vida, a un modo de vida. Y de Enoc leemos que Enoc caminó con Dios, anduvo con Dios, vivió con Dios. Fue un hombre cuya vida se caracterizó por habitar de manera consciente en la presencia de Dios. Y digo de manera consciente porque nuestro Dios es omnipresente, siempre estamos en su presencia. No hay lugar donde podamos huir de Él, diría el Salmo 139. Pero Enoc vivió consciente de su presencia y de manera deleitosa en la presencia de Dios. Bueno, pues aquí en Génesis capítulo 5 tenemos una de las pocas menciones que hay de él en la Biblia. Es de hecho la más extensa. Se nos dice quién fue su padre, lo leímos juntos, se llamó Jared, versículo 18. Y dice allí, como en el patrón de Génesis 5, aquí está el cumplimiento de lo que Dios le dijo al hombre en Génesis 3, si vas a comer de ese árbol vas a morir. Y la frase que más se repite en el capítulo 5 es, y murió, y murió, y murió. Y el único que rompe ese patrón es Enoc, es el único. Su padre, dice versículo 19, engendró hijos e hijas, y en el versículo 20 fueron 962 años y murió. Versículo 21, y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, dice el versículo 22, y vamos a hacer una pausa hasta allí. Porque para esta mañana lo que me gustaría considerar es, ¿qué significa entonces caminar con Dios? ¿Qué significa esto que se dice de Enoc y que nosotros podríamos emular? Que nosotros también tenemos, por la gracia de Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, tenemos acceso a una comunión con Dios como la tuvo Enoc. Bueno, pues vean lo que Enoc hizo. En el versículo 21 tal pareciera que es la referencia biográfica a lo que se dice de todos. ¿Quién fue su hijo? Y seguimos. Pero alto, porque ahí ya hay un dato interesante y además significativo, no solo interesante, sino importante de Enoc. Dice que tuvo un hijo y que le llamó Matusalén. Ahora, una de las traducciones más literales de Matusalén sería hombre enviado o hombre saeta, hombre que es lanzado. Esa sería una de las traducciones más literales. El comentarista James Montgomery Boyce dice, quizá a la luz del contexto del resto de la Biblia sería mejor entender el hombre que traerá algo o que con él vendrá algo. No nos suena mucho todavía. Bueno, quiero darles una referencia que nos va a echar luz para entender este versículo, nos va a arrojar luz sobre este versículo. ¿Por qué no van a la pequeña carta de Judas? Es tan pequeña la carta de Judas que más bien parece un recadito. En nuestros días quizá Judas hubiera utilizado un post-it nomás para escribir lo que tenía que escribir, porque es muy pequeñita. Pero a pesar de que es tan pequeñita, es palabra de Dios, y además, como palabra de Dios, es viva, es eficaz, es inspirada, y para nosotros tiene luz en esta mañana. Judas, ustedes conocen este recadito, permítanme decirle así. Judas quería escribir para hablar de la salvación y cambia su tema en el versículo 3, lo explica y dice, pero mejor les voy a hablar acerca de contender por nuestra fe, porque por ahí ha salido quien anda enseñando cosas que no debe enseñar. Y describe a esos hombres herejes, y en el versículo 14 dice, de estos, refiriéndose a los herejes, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está hablando de herejes, de lo que han hecho mal, su carácter inmoral que está descrito, y de lo que dicen que no representa a Dios correctamente.
Pero dice el versículo 14, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿De qué está hablando Enoc? Bueno, les voy a dar un poco de referencia, y aquí ustedes tienen una extraordinaria biblioteca donde pueden ir a constatar, ser como los de Berea, ir a constatar lo que estoy diciendo. Si ustedes hacen una cuenta o si siguen una tabla de las fechas y de los hombres que están mencionados en Génesis capítulo 5, se darán cuenta que Matusalén, hijo de Enoc, vivió hasta el año en que Noé entró al arca y vino el diluvio. Enoc nombró a su hijo el hombre enviado, o el que trae algo, haciendo referencia a que cuando su hijo muriera vendría el juicio. ¿Entendía Enoc que Dios destruiría a la tierra con agua? No. Lo que Judas nos dice es que Enoc entendía, le fue revelado que el Señor vendría con sus millares a traer juicio sobre los pecadores. Y eso es una referencia más bien a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 19. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo? Espero que sí. Texto clave para todos nosotros que amamos la venida de nuestro Señor. Esperamos a nuestro Señor venir a reinar, establecer su reino milenario en esta tierra. Apocalipsis 19 dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Quiero que bajen su mirada, y dice también en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y además dice 14, y los ejércitos celestiales vienen con él. Ahí están sus millares y millares que vienen con el Señor. ¿Qué fue lo que entendió Enoc, lo que le fue revelado? Enoc comprendió que un día el Señor vendría, y desde Génesis tenemos un hombre que estaba hablando de cosas que se mencionan en el Apocalipsis. Toda la escritura apuntando al mismo hombre, a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Andar con Dios entonces es confiar en Dios, de manera que tus decisiones diarias las vives a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra. A Enoc le fue revelado de manera directa. Él no tenía Biblia, él no tenía ni siquiera el Antiguo Testamento, pero nosotros ya tenemos la palabra, la revelación dada una vez a los santos, a la cual haremos bien en prestar atención. Y a prestar tanta atención que aún nuestras decisiones cotidianas las tomemos a la luz de la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura que debo invertir mi tiempo? Bueno, sé que estudiando en el seminario no hay mucho tiempo libre, pero el tiempo libre que tengas, ¿cómo dice la Escritura? ¿Qué sería lo que yo debería hacer? ¿Cómo debería invertir el dinero? ¿Cómo debería invertir los recursos que tengo? ¿Cómo debo administrar mis relaciones, mis amistades? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Yo me imagino que no fue fácil para Enoc llegar con su esposa y decirle: vieja, al niño le vamos a poner Matusalén. No tiene sentido, Enoc, ¿qué te pasa? Es que, viejita, te quiero decir algo. El Señor me reveló algo. Pero ¿cómo le vamos a poner Matusalén? Bueno, eso ha de haber sido difícil explicarlo a la esposa, pero ha de haber sido peor explicárselo a la suegra. Ay, ¿no le quieres poner como mi esposo? Qué malo eres. Quién sabe, a lo mejor Enoc simplemente les dijo: pues miren, se las bajo a Matu, pero de menos no les doy. Se va a llamar Matusalén. Y le nombró Matusalén. Este hombre confiaba tanto en Dios que sus decisiones cotidianas, ponerle nombre a un hijo, lo acabamos de hacer mi esposa y yo, es una decisión de la vida. Si el Señor te concede un hijo, pues vas a tener que pasar por allí. Pero aún Enoc tomó en cuenta a Dios para cosas así. Versículo 22 dice, y aquí viene esta mención de lo que les decía la metáfora: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas.
Nota la referencia que se da de él. Dice, caminó 300 años con Dios. Quizá al inicio de su andar con Dios tuvo a Matusalén. Quizá fue por medio de esa revelación divina que empezó a andar con Dios, pero fue fiel 300 años. Yo no sé si he sido fiel al Señor una semana. No sé si he sido fiel al Señor un día completo, una hora completa. No quiere decir que no que haya sido perfecto. Perfecto solo nuestro Señor Jesucristo, pero sí que Enoc se mantuvo en una comunión constante, ferviente, consciente con el Señor 300 años. Qué buen epitafio, ¿no creen? Qué frase para estar escrita sobre nuestras tumbas. Y caminó con Dios. Ponle tu nombre. Santiago caminó con Dios. Ojalá eso fuera el testimonio de mi vida al final. Que la gente dijera, él verdaderamente disfrutaba de comunión con Dios. Él verdaderamente se vivía en la presencia de Dios. Todo el tiempo era consciente de la presencia de Dios y por tanto andaba conforme a la palabra del Señor. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Escucha. Y desapareció porque le llevó Dios. Una confianza constante en el Señor. Así que Enoc no solamente confiaba para las decisiones cotidianas, Enoc tenía una confianza verdadera en Dios. Si notaste en el texto de Judas, ahí dice, y vendrá el Señor a juzgar a todos aquellos que dicen cosas erróneas acerca de Él. A todos los que han hablado impíamente, han hablado con dureza del Señor, lo han despreciado. Por eso dice cosas duras. Se han expresado duramente del Señor, le han hecho a un lado. Bueno, un ejemplo de eso sería Caín. Un hombre que, aunque hay allí mucha polémica alrededor de por qué el Señor no aceptó su sacrificio y sí el de su hermano Abel, bueno, simple y sencillamente podríamos decir, el Señor requería sacrificios con sangre y Abel entregó de esos, Caín no. O sea que Caín se inventó su manera de adorar al Señor y ese era uno de los que despreciaban lo que Dios había dicho. Bueno, el Señor dice sacrificios de esos, de animales, pero yo le llevo vegetales. No me gusta ver sufrir a los animalitos. Quién sabe si haya sido el fundador de Greenpeace, Caín, pero en una de esas sí. Porque mejor llevaba plantitas y verduritas y en vez de llevar lo que Dios había ejemplificado en Génesis 3 y que su hermano Abel sí llevó. Y Enoc dice, bueno, el Señor va a venir contra todos esos. Pues entonces, ¿cuál era la teología de Enoc? ¿Qué creía Enoc? Bueno, otra referencia a Enoc la encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Si quieren acompañarme brevemente allí para leer lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto. Noten el lenguaje. La conjugación de verbos es importante, ¿cierto? Fue traspuesto, no dice se traspuso, no dice se fue, como Génesis también dice, fue llevado, fue un acto de Dios, Dios lo hizo, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, escuchen, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La gente sabía quién era Enoc por su manera de vivir. Aquí viene lo que significa agradar a Dios, lo que significa andar con Dios, esta confianza de la que estamos hablando. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está la teología de Enoc. ¿Qué creía Enoc de Dios? Bueno, seguramente podemos citar de memoria Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero velo dentro de su contexto.
hablando de Enoc, de quien se dice que agradó a Dios, hablando de él, es que se da la explicación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Enoc tenía fe, porque además está aquí entre el recuento de los llamados héroes de la fe. Pero sin fe. Entonces Enoc tenía fe. ¿Y fe en qué? Dice, el que cree en Dios el que confía en Dios es necesario que crea que le hay, que crea que Él es, que crea que Él existe, dicen otras versiones. Es decir, el que, según el lenguaje, el que se acerca a Dios, el que quiere vivir en comunión con Dios, debe creer en Dios como Él es. Debe creer en Dios como Él se ha revelado. No es para que nosotros salgamos con nuestras ideas de quién es Dios. Dios ya dijo quién es Él. Enoc dijo, ese es Dios. ¿Qué sabía Enoc de Dios? Bueno, sabía que Él es el creador de los cielos y la tierra. Estaba fresco todavía el asunto. Sabía que era el creador del hombre y de la mujer. Sabía que era el Dios santo. Sabía que era el Dios reconciliador. Sabía que era el Dios justo. Y sabía que era el Dios que un día tendría que venir con sus decenas de millares a juzgar a todos los que habían hablado con dureza de Él y lo han despreciado. Y allí incluye todos los pecadores, podríamos nosotros incluirlo. Sabía, él confiaba que Dios es como es. Así se le reveló a Moisés siglos después: yo soy quien soy. Él creía y confiaba en Dios tal como Él es. Nosotros, para andar con Dios, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos seguir yendo aquí a la fuente de la revelación divina a encontrar a Dios, o debería decir, a encontrarnos con Dios, puesto que allí Él sigue hablando por medio del estudio de su palabra. Dice, Él creía en Dios como Él es, y creía también que es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres andar con Dios? Confía en Dios. En tus decisiones, hasta las más cotidianas. ¿Quieres andar con Dios? Entonces también cree que Él es. Cree en Él como Él se ha revelado. Vea su palabra y conócelo. Y cree que Él es recompensador, premiador de todos los que se toman el tiempo y el esfuerzo de ir a conocerle como Él se ha revelado. Por supuesto, dice, regresando a Génesis capítulo 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc nos da ejemplo de cómo confiar en Dios. Y Enoc también nos da ejemplo de tener esperanza en Dios. Esta referencia que desapareció porque le llevó Dios tiene implícito algo: que su existencia no cesó al desaparecer de este planeta, sino que Enoc continuó viviendo, pero ahora en la presencia de Dios, al lado de su amado amigo. Alguna vez escuché a un pastor hablando de Enoc decir, se le preguntó a una niña que resumiera la vida de Enoc, y la niña dijo, Enoc fue un hombre que le caía tan bien a Dios, que un día salió a pasear con él y le dijo, Dios, ya no te vayas, mejor vente a mi casa. Pues eso podría tomarse como cierto. Dios amaba tanto a Enoc y Enoc amaba tanto a Dios, que un día Dios dijo, ya mejor vente. ¿Qué hizo la señora de Enoc? Pues ¿dónde andará? Ya se tardó tu papá, Matú. ¿Dónde andará? Y a todos los demás, porque tuvo otros. De Enoc encontraron las huellas, pero no el cuerpo. Y las huellas de cómo anduvo con Dios siguen allí, dándonos muestra de que es posible vivir una vida de confianza y comunión en Dios. Pero no solamente para esta vida, sino también de esperanza para la vida venidera.
Porque así como Enoc fue llevado a otro lugar donde vive con Dios, así nosotros también llegaremos a ese lugar, a la presencia de nuestro Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, para vivir con Él eternamente. Y llegaremos ya sea de dos formas, o por muerte o como Enoc. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. La palabra en el idioma original allí es en un átomo, porque todavía en el tiempo de Pablo se pensaba que el átomo era la partícula indivisible. Entonces dice, en un momento tan chiquito que no se puede ni siquiera partir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Enoc tenía un cuerpo mortal que le fue quitado para ir a vivir en la presencia del Señor, y estará también allí cuando nosotros lleguemos, como lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, por lo cual decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, era la esperanza de Pablo, llegar hasta el rapto de la iglesia, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Un día va a haber una generación de Enocs. Un día va a haber una generación que no verá muerte, sino que será traspasada de esta vida a la presencia de Dios directamente, sin pasar el umbral de la muerte. Yo no sé tú, pero yo espero ese día. Tal vez el plan del Señor es otro. Me uniré a la lista de Pablo. Él decía, no, yo voy a estar vivo. Bueno, el Señor no le concedió eso. Yo me uno a esa esperanza. No sé si el Señor la va a conceder, pero sí sé que un día va a haber una generación de Enocs a quienes el Señor llevará a su presencia, que es caminar con Dios. Caminar con Dios es confiar en Él y disfrutar de comunión en Él, de tal manera que tus decisiones, hasta las más pequeñas, son tomadas a la luz de su palabra. Caminar con Dios entonces también es confiar y creer en Dios como Él se ha revelado, y reconocer y vivir agradecido porque Él es recompensador, premiador de los que le buscan. Andar con Dios es tener la esperanza de que un día vas a vivir en su presencia y por tanto estar listo para dejar ir todo en esta vida. Dejarlo todo atrás para la gloria de nuestro Dios. ¿No te gustaría parecerte un poco a Enoc? A mí sí. Y sin embargo, Él no es el máximo ejemplo. El máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien sí hizo la voluntad de Dios en todo. He hecho tu voluntad, he acabado la obra que me diste que hiciera, dijo en Juan capítulo 17. Pero Enoc se parece un poquito, nos pone un referente, un pasito más corto de ese gran salto, y nos acerca más a ser como nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo, nuestro ideal a seguir. Tómate un momento y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, pero también vamos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero eso. Yo quiero una comunión así. Yo quiero una fe sencilla como la que se cantaba, una fe como la de Enoc, que confía incuestionablemente a tal modo que mis decisiones más cotidianas son a la luz de tu palabra. Yo quiero ese tipo de vida. Yo quiero esa confianza y comunión con Dios. Y si tú la quieres también, entonces ora al Señor. Tómate este momento para llegar a Él y decirle, yo quiero eso, Señor. Quiero ser como Jesús. Para eso fui predestinado, dice tu escritura, para ser hecho a la imagen de tu Hijo Jesús. Pero Enoc me da un
un pasito más corto que me acerca a ese ideal. Permíteme disfrutar de esa confianza y comunión. Padre, cuánto necesitamos